Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Quizás en la historia de la humanidad o en la propia historia contemporánea, todos tenemos la idea de que la caída del muro de Berlín fue determinante para el cese de la Guerra Fría. Y aunque ese fue real y efectivamente el símbolo, el hecho histórico que marcó el fin de la Guerra Fría en el año de 1989, esa caída del muro de Berlín que comenzó con que se abriera una de las puertas de la cortina de hierro en toda la Europa del Este, sobre todo en Hungría, pues ciertamente fue la simbología de lo que pasó allí. E históricamente se habla como el año de 1989 como el año en que de manera súbita la Unión Soviética empezó a derrumbarse y como vía de consecuencia el orden geopolítico global a partir de ahí comenzó a tener la característica de ser bipolar a unipolar. Sin embargo, todo eso fue posible porque la historia ni es lineal ni se da de un momento hacia otro, es como la vida. Hay varios elementos que van coincidiendo y van confluyendo y en un proceso de desgaste o de enriquecimiento que va poco a poco, pues hay hechos desencadenantes. Pero esos hechos desencadenantes están precedidos de una serie de movimientos y de procesos que dan al traste con ese hecho desencadenante. Hago toda esta introducción para plantearles a todos ustedes la que es mi hipótesis sobre este tema. El mundo bipolar, el mundo de la Guerra Fría se dio en 1989 gracias a que 10 años antes comenzó en el mundo el empuje de China, gracias al proceso de reformas vivido con Deng Xiaoping. Entonces, es basado en esa nueva China que inició a partir de las amplias y profundas reformas económicas que se hicieron en esa gran nación por allá por los años 80. Ese crecimiento y esa explosión de China es lo que empieza a crear las condiciones para que ya China empiece a buscar su propio destino, alejada totalmente de Rusia, de la Unión Soviética, e entonces empieza a configurarse como un polo. Esa configuración de China como un polo, que además en ese momento tenía una relación fluida e importante, tanto en el ámbito económico como comercial, con los Estados Unidos, sobre todo fundamentado en la mano de obra barata china, que fue la primera puerta de entrada de China al desarrollo económico, porque mucha de su mano de obra barata fue utilizada por las principales empresas norteamericanas, los principales capitales de Occidente, para ir allá a China, producir más barato y por vía de consecuencia tener un mayor éxito, una mayor ganancia. Todo esto, señoras y señores, es lo que crea la base para que una década después China, convertida en un actor que empezaba a surgir como un mercado importante, como una economía importante, pues hace también que la Unión Soviética, obligada a cambiar, pues intentando cambiar en el camino, terminó muriendo, porque hay quien dice que a la llegada de Gorbachev, China estaba obligada a cambiar o a morir, y en ese proceso de cambio terminó muriendo. Hablo de la Unión Soviética. Ahora, en ese mismo tenor y en ese mismo aspecto, todo eso creó las bases para ese mundo unipolar que vivimos hasta bien entrado la primera década de este siglo. Es decir, este orden geopolítico unipolar estuvo dominando el mundo desde 1991 de manera formal, pero en términos reales desde 1989 hasta la crisis del año 2008, hasta la gran crisis económica de la burbuja inmobiliaria del año 2007-2008,
que creó las condiciones primero para que otros países como Rusia, China se consolidaran, pero que también hubiera en el patio trasero de los Estados Unidos otras potencias que terminaron erosionando. Potencias, yo diría que países con vocación a convertirse en potencias. Hablo de Brasil, hablo de Venezuela, que en ese momento, por el alza del precio de los commodities, en el caso de Venezuela y en el caso de Brasil, por una importante política de expansión económica a nivel global, pues pudieron crear las bases para un mundo multipolar que ya a día de hoy es un mundo tripolar, que está centrado en el orden geopolítico que hay enraizado entre Rusia, Estados Unidos y China, que son hoy día las tres grandes potencias del mundo. Entonces, he hecho todo este viaje por las cosas que llevaron al fin de la Guerra Fría y a la creación de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden geopolítico, porque hace unos días el Fondo Monetario Internacional dio las proyecciones de crecimiento de China con un dato revelador, pero que además refleja la situación que está viviendo China a raíz de la COVID-19, de la pandemia del coronavirus del año 2019. Me refiero a que por primera vez desde 1990, es decir, hace 32 años, la República Popular China tiene un crecimiento por debajo del 6%. Esta vez, la proyección de crecimiento de China que hace el Fondo Monetario Internacional es de 2.8%, lo que quiere decir que en China se está dando en este momento un proceso de desaceleración económica. ¿En qué incide ese proceso de desaceleración económica? ¿Cuáles son los hechos que llevan a que en China se esté produciendo esta desaceleración económica? El primer elemento está a la vista de todos. La crisis pandémica obligó a China a bajar, al mundo completo, a bajar las revoluciones en cuanto a la velocidad de crecimiento, a la expansión. Y China justo en el año 2019 estaba viviendo una época de oro, sobre todo planteado sobre las bases del alto potencial tecnológico que ha desarrollado China, que de manera muy inteligente ha proyectado su crecimiento económico, además del ámbito comercial y de las materias primas, en el desarrollo de las nuevas tecnologías, en el apoderamiento de la inteligencia artificial. He compartido con ustedes muchas veces aquello que dijo Putin en algún momento: el mundo será de quien domine la inteligencia artificial, o dicho en sus propias palabras, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Y China, con una sagacidad impresionante, pues lo ha visto desde el primer momento y se ha enfocado, sobre todo en esta época, en esta parte, se ha enfocado básicamente en el desarrollo de todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo con sus gigantes tecnológicos como Huawei, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de temas, uno se da cuenta que China está jugando un rol importante. Sin embargo, hay señales que empiezan a mover a uno a estudiar y a analizar más de cerca qué es lo que está pasando en China. ¿Por qué? Primero, ese tema de un crecimiento económico tan bajo comparado con sus otros crecimientos económicos de los últimos 40 años, que está dominado por el tema de la pandemia, pero que también tiene que ver con la situación que se está dando entre Rusia y Ucrania, que ha impactado en el mercado del petróleo y del gas natural. China, que se ha convertido en uno de los principales mercados de Rusia, sobre todo a partir de las sanciones junto con India, pues ha visto un poco paralizada su economía, y eso ha generado una situación de crisis, digo, no tanto de crisis, sino de alerta o de alarma en ese país, porque la desaceleración económica que se está dando en función del momento que se vivió con la pandemia, y ya luego ahora
con todo lo que estamos viendo en el ámbito de la ola inflacionaria que afecta al mundo, estimulada, incentivada y agravada básicamente por la situación, por la crisis entre Rusia y Ucrania, pues obviamente que llama a preocupación. Y aquí entonces vamos a entrar en la parte política. En días recientes se ha venido generando una bola de nieve en torno al rumor de que el presidente chino Xi Jinping había sido derrocado en China y que allí se estaba gestando un golpe militar en el que por una serie de descontentos políticos que había en China, pues se estaba generando ya una situación que prontamente iba a ser anunciada al mundo, el de que estaban deponiendo al presidente chino Xi Jinping. Esto en coincidencia con el Congreso del Partido Comunista Chino, que será el 16 de este mes, el 16 de octubre, va a ser el Congreso del Partido Comunista Chino que deberá elegir como presidente de China nuevamente por un tercer mandato a Xi Jinping. Este Congreso es importante porque por primera vez desde la muerte de Mao, estamos hablando que la muerte de Mao ocurrió en el año de 1976, desde ese momento en China los presidentes duran solo 2 quinquenios, 2 periodos de 5 años. Y así ha sido la trayectoria y la historia hasta la llegada de Xi Jinping, que será el primero en romper con eso, porque eliminó esa disposición de las normativas internas chinas y va a permitir ahora que él pueda ser electo nuevamente por un tercer mandato de 5 años, hasta el año 2027, que sería el año de su salida, dependiendo de cómo estén las cosas por allá y si tiene vida y salud, porque los seres humanos vivimos en la incertidumbre en cuanto a la duración de nuestra vida. La muerte es algo impredecible. Decía alguien por ahí que el problema de la muerte no es que fuera segura, sino es que fuera impredecible. Pero volviendo a este tema y saliéndonos un poco de ese pequeño destello filosófico que hemos tenido aquí, hay que tener claro algo, hay que tener claro fundamentalmente una cosa importante en este tema. Ese rumor que se ha estado desatando, sobre todo a través de las redes disidentes chinas, pero que se convirtió incluso en una tendencia en Twitter durante el fin de semana, ese es un rumor que no es fortuito. Debe ser la expresión de algún tipo de grieta, o si no de grieta, de algún tipo de situación de debilidad en el ámbito del complejo y abigarrado de la compleja y abigarrada estructura política del Partido Comunista Chino. Ese gran buró político en el que para dominar un país de 1.600 millones de personas hay solamente 9 líderes que son los que deciden todo. Ahora mismo, bajo la égida de Xi Jinping, que tiene un liderazgo de otras características, y desde mi óptica, desde Deng Xiaoping ha sido para mí el presidente chino que más visión geopolítica ha tenido, que más ha puesto la mira en convertir a China en un actor real del mundo global a nivel político y a nivel comercial, a nivel económico. En este aspecto, allí se muestra ese rumor, eso no es un rumor fortuito. Claro, está asusado por la opacidad que ha caracterizado tradicionalmente al Partido Comunista Chino. Esa opacidad, ese manejo de la información, el que este hombre haya desaparecido de la escena pública por 15 días, definitivamente asusó
todas las especulaciones sobre la posibilidad de un golpe, sobre todo porque esa ausencia se da justamente a muy pocas semanas de la inauguración del Congreso del Partido Comunista Chino. Sin embargo, ahora que uno empieza a hacer los cálculos, porque el presidente Xi Jinping, luego de varios días en esa dinámica de especulación, en ese constante ir y venir de la gente en torno a lo que estaba pasando allí, se hablaba incluso de la posibilidad de un arresto domiciliario, de que ya era cuestión de días para que se anunciara al mundo que Xi Jinping había sido depuesto. Había quien incluso estaba diciendo que todo se estaba preparando para que en el marco del Congreso pues se presentara allí la elección de otro líder. Sin embargo, todo eso ha sido aplastado por la aparición pública. Pero personalmente pienso que de lo que se ha tratado aquí es de que Xi Jinping, comprometido con la política de cero COVID de China, recuerden que desde el inicio de la pandemia, ese viaje que hizo Xi Jinping a la cumbre de Samarcanda en Uzbekistán, esa cumbre que creó un importante, digamos que alteró la agenda del debate global, porque allí se pudo ver las posiciones que marcaban India, China sobre todo, en este aspecto tan peliagudo como lo es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, en China hay política de cero COVID, lo que quiere decir que allí todavía están mandando las cuarentenas y los controles y restricciones a los movimientos de las personas. Entonces, desde mi óptica, lo que pasó aquí es que este hombre que da su primer viaje fuera de China desde el inicio de la pandemia, que tenía alrededor de 1000 días que no salía de territorio chino, es muy claro que lo que pasó aquí fue que él regresó el día 16 de septiembre e hizo una cuarentena para dar el ejemplo por sí mismo. Recuerden que en la cultura oriental, en la cultura china, el ejemplo de la autoridad vale mucho. El ejemplo de quien lidera le fortalece su autoridad, y eso es precisamente, creo, lo que ha pasado aquí en este marco. Claro, con lo cual no estoy descartando que en el seno del Partido Comunista Chino no haya diferencias y sobre todo no haya luchas de poder, porque lo que va a hacer Xi Jinping este próximo 16 de octubre es elegirse nuevamente por un quinquenio, cuando la tradición en el Partido Comunista Chino era que los presidentes desde Deng Xiaoping hacia acá duraban solo 2 periodos e inmediatamente en una suerte de escala quien entraba como presidente es el primer ministro, que en este caso es Li Qiang, que es el primer ministro chino. Sin embargo, esta vez no fue así. Bueno, de hecho, Xi Jinping fue, durante los 10 años de su antecesor, fue el primer ministro. Y ese es el esquema que utiliza tradicionalmente China, que no tiene la figura del vicepresidente, que tiene un esquema muy particular de organización política, que ya luego en otro video vamos a compartir con todos ustedes para que comprendamos un poco cómo se mueve justamente a partir del inicio del Congreso del Partido Comunista Chino. Vamos a hacer un video en el que vamos a hablar a profundidad sobre todo el tema de China. Ahora, volviendo a este punto, y ya para finalizar todo esto, aquí hay algo claro. Aquí hay 2 señales que yo quiero que le pongamos todos el ojo, porque pueden ser determinantes en el futuro inmediato del mundo e incluso en el orden geopolítico que estamos viendo actualmente. La primera cosa es la señal de desaceleramiento económico. En 30 años, primera vez que China tiene un crecimiento por debajo de los 6 puntos. Ese es un elemento importante que vamos a unir con la parte política. Es la primera vez durante el mandato de Xi Jinping que uno escucha que se da pie, se deja caminar tanto un rumor de una crisis interna. Ha habido, cómo no,
situaciones de contradicciones internas. Incluso el propio Xi Jinping es implacable contra la disidencia en su propio partido. Durante estos años que ha estado gobernando China, durante estos 10 años, ha hecho muestra de que es un hombre que tiene una convicción del poder muy centralizada, muy lineal, que no admite horizontalidades, muy vertical. Pero es la primera vez que vemos un rumor que llega hasta ese punto de hablar incluso de un derrocamiento, de un arresto domiciliario, de un golpe militar. Entonces, estas son señales que nos deben poner a nosotros a ver con más detenimiento el tema chino, de tratar de aguzar la mirada para poder visualizar ahí dentro, porque hay que decir también que China ha tenido éxito en el manejo de su política de comunicación, porque ha sido muy difícil penetrar y ver en ese mar, en esa barrera que coloca China para que nadie pueda ver qué es lo que pasa allí realmente. Pero hay que aguzar la mirada y ver qué es lo que se está moviendo, porque para mí, y con esto termino, no es fortuito que hayan coincidido en tiempo y espacio esta información con este rumor que tomó tanto cuerpo que muchos llegamos a pensar incluso que podía tener visos de realidad. Lo que sí está claro aquí es que el próximo 16 de octubre Xi Jinping va a ser electo presidente de China nuevamente por 5 años por el Congreso del Partido Comunista Chino, pero que quizás este quinquenio no sea tan fácil para él manejar los hilos del poder al interno de la República Popular China, que es hoy día un actor global, aunque hay un elemento, y así con esto termino, importante. Se hablaba de China como la principal potencia económica del mundo. En un momento ese calificativo tocó a Japón, y Japón, la crisis del sudeste asiático del año de 1997, pulverizó las posibilidades que tenía Japón de crecer más allá de convertirse realmente en la primera potencia económica del mundo. No ha podido recuperar el impulso desde esa época. Estamos hablando de 25 años atrás. Entonces, los pronósticos que había con China, o que hay con China, y con eso termino, y es la pregunta que quiero hacer. ¿Esta desaceleración económica es el principio del fin de la expansión de China como potencia económica y global? Respóndala usted en los comentarios, comenten y aprovechen también para darle a me gusta, suscribirse, activar la campana de las notificaciones y compartir este contenido con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.